Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Doctoras Corina Jiménez Gómez y Sara Lechago, bienvenida al Behavioral Observations Podcast, su edición en español. ¿Cómo están? Bien, buen día. Gracias por la invitación, Miguel. Un gusto. En principio, tenerte a ti, Corina, de nuevo como invitada frecuente del Behavioral Observations Podcast, tanto en inglés como en español. Hace poquito estuviste con tus colegas hablando del artículo que escribieron en Behavior Analysis in Practice acerca del legado de Venezuela en el análisis de conducta. Y hoy también estamos para hablar de otro artículo que escribieron otro grupo de colegas también con tu liderazgo, Corina, en este caso hablando de la latinidad, una exploración a la latinidad en el análisis de conducta. Entonces es un tema, creo yo, de mucho interés, sobre todo para los analistas de conducta latinos en Estados Unidos. Y va a ser un gusto pues hablar con ustedes directo desde la fuente acerca de este tema. Corina, a ti te conocemos por haber sido invitada tantas veces en el podcast, pero es costumbre, Sara, cuando invitamos a personas al podcast, el hablar un poco de esa historia de origen, sobre todo a partir del momento en el cual contactaste este campo del análisis de conducta. Así que, Sara, te doy la palabra. A mí me gusta eso, historia de origen, me siento como un superhero. Pero primero, gracias por la invitación. Y me gusta tomar esta oportunidad para practicar mi español porque no lo practico todos los días y realmente nunca hablé sobre la análisis de conducta en español, entonces estoy aprendiendo. Entonces, espero que la audiencia tiene un poco de, ¿cómo se dice? Paciencia conmigo hoy. Pero soy profesora asociada de la conducta o análisis de conducta en la Universidad de Houston Clear Lake. Y me interesé en la conducta por accidente, una historia común. Tomé un curso que se llamó Behavior Modification en mi último año como estudiante de pregrado, undergrad, en la Universidad de Houston Main Campus, aquí en Houston, Texas. Y me gustó mucho el enfoque objetivo en la estudia de conducta, pero no me di cuenta y nadie me dijo que existía un campo formal que se llamaba, behavior analysis. Y entonces comencé a buscar programas de posgrado, pero originalmente para la psicología clínica. Quería hacer doctorado en clinical psychology o psicología clínica. Y escuché una vez que análisis de conducta era popular en Florida, entonces busqué, Universidad de Florida, y estaba buscando los programas de doctorado en psicología clínica y vi un programa de análisis de conducta como una opción y estuve muy sorprendida. Entonces escribí correos electrónicos a Brian y Tim y ellos me respondieron en menos de 24 horas y me proporcionaron los nombres de otros profesores y laboratorios a lo que también podría considerar postularme. Y Brian me dirigió a Dorothea, pero ella, sabes, se movía a Houston, pero ya saben que es un programa para masters only. ¿Cómo se dice master's program en español? Maestría. Es maestría, un programa maestría terminal. Pero ella me conectó con Jim Carr, quien finalmente se convirtió en mi mentor de escuela posgrado para maestría y doctorado. Y ahora tomé 2 años, desde 2008 a 2010, en facultad, así se dice, en the Florida State University en Panama City, con mi abuelito John Bailey, doctor John Bailey y doctor Al Murphy. Y era
mis primeros años trabajando como profesora, pero yo quería hacer más trabajo en investigación. Y entonces me, me vení aquí a Houston en 2010 y ahora trabajo aquí con doctoras Dorothea Lerman y Jennifer Fritz y haciendo una investigación, enseñando. Soy directora de algunos programas aquí en el Centro de Autismo y así es mi historia. Ok, bueno, gracias por compartir y apreciamos mucho también esa vulnerabilidad, ¿no? De hablarnos en español sabiendo que es un poco más difícil poder hablar Yeah. en inglés, pero lo has hecho muy bien, Sara. Gracias. Y aprovecho y te pregunto, y a partir de esto quizás, Corina, también puedes responder. ¿Qué es lo que te conecta a la latinidad específicamente y qué te motiva también entonces a ser parte de este artículo que ambas publicaron? Bueno, bueno, mi familia, de parte de mi madre, es de Argentina. Ok. Y en mi familia hablamos español. Solamente yo y mis hermanos hablan en inglés. Y toda mi familia, de parte de mis padres y mi madre, hablan español. Bueno, parte de mi padre hablan catalán, porque viene de Barcelona, pero mi padre se movió con mi abuela y abuelo a Argentina cuando tenía como 9 años. Entonces, yo soy la primera generación, Ujú, right, US citizen, y entonces muchos de mis, no sé, hold on, yes, prácticas culturales son argentinos, right? Son latinoamericanos ujú, y así, yo identifico mucho con mis culturas de mi familia, right? Y cuando he hecho más investigación en la análisis de conducta, quería saber más y más qué está pasando en Latinoamérica y ahora específicamente qué hacen en Argentina. Yo ya fui a Brasil, yo trabajo mucho con análisis de conducta que vienen de México. Ahora quiero entender más qué está pasando en toda Latinoamérica y Argentina. Y entonces quería empezar este grupo de latinidad para trabajar con otros investigadores que identifican como latinoaméricos para producir trabajo que podría servir la comunidad latinoamérica adentro América Latina y los Estados Unidos. ujú. Y tuve suerte que Corina y Denise aceptaron mi invitación para crear este grupo y empezamos a tener conversaciones sobre identidad latinoamericana, qué quiere decir, qué quiere decir, ¿cómo se dice? What does it like to be? What does it mean to be? ¿Qué quiere decir ser latinoamericano? Sí. Yeah. You know, es el lenguaje, es comida, qué es filosofía sobre familia, sobre trabajo, en qué unimos, Y de estas conversaciones sucedió esta publicación, ¿cómo se dice? Encuesta, right? Ujú. Y Corina hizo trabajo fantástico, tomar la iniciativa, right? Y era un proyecto muy divertido. Y yo quiero continuar conectar más con otros latinoamericanos. Ahora estoy conectada desde ayer con la organización de Argentina. Ah, qué bien. Él vas a ir a hacer una presentación, ¿sí? Sí, bueno, en el momento estoy comprometido para a distancia darles Yeah, una presentación. Tuve la fortuna de conocerlos yeah. el año pasado cuando brindé un taller en Chile. Entonces, los colegas de la red argentina viajaron hasta Chile para participar y desde entonces hemos estado en contacto y trato de apoyarlos como puedo. Hay una gran parte de mí que quiere
ir en persona y participar y apoyar desde ese lado, ¿no? Pero no sé También. si en esta oportunidad se pueda. De todas maneras, creo que ellos son ejemplo de muchas comunidades de analistas de conducta en Latinoamérica que se están organizando y están tomando un impulso de representar el campo, de lograr que se establezcan ciertos estándares de práctica en sus respectivos países. Entonces yo creo que nosotros estamos en una buena posición de, como sugiere el artículo también, servir de mentores, servir de consultores, supervisores, como una fuente de apoyo para ellos Sí. dentro de lo posible, ¿no? Sí, eso es uno de los proyectos del grupo de Latinidad. Ahora tenemos, bueno, dos proyectos. La primero es uno es la conexión de Latina o América Latina para conectar los análisis de conducta en América Latina para aumentar colaboración, investigación, intercambio de recursos, right? Ujú. Creemos que hay muchos grupos en América Latina que están haciendo, gran trabajo y que no se conocen Sí, entre sí, y conectar esos recursos traería un gran beneficio a estas comunidades de análisis de conducta. bueno, Y me alegro. Corina me acaba de conectar con la organización en Argentina y ellos me mandaron un correo electrónico ayer y vamos a conectar pronto y eso estoy muy emocionada porque quiero conectar más con las comunidades en Argentina, quiero saber más qué está pasando, pero sí creo que si conectamos las comunidades, ese comportamiento o intercambio de recursos y enseña va a ser muy importante, yo creo que Sí, sí. de Yeah. acuerdo. Bueno, me alegro que hayan conectado y definitivamente esa reciprocidad, el producto de la reciprocidad puede traer un gran impacto para los latinos acá en Estados Unidos y fuera. Entonces, cada vez que escucho de este tipo de colaboraciones me entusiasma. Yes, a mí también. Y en este grupo de Latinidad somos Corina y Denise, yo y Rocío Rosales de University of Massachusetts Lowell, Andrew Garner de Universidad de Arizona y Kate Cividini Mota de University of South Florida. Mm, Ahí tenemos otro proyecto para un programa de tutoría para estudiantes de escuela de secundaria, high school, ujú, ya, para enseñarles sobre behavior analysis. Y esto está afiliado con mi laboratorio Behavior Analyst for Diversity, Inclusion and Equity, o BADILAM. ujú. Y trabajamos en proyectos relacionados con diversidad, equidad y la inclusión y análisis de conducta con mis estudiantes de posgrado, pero hacemos trabajo también en colaboración, por ejemplo, con el laboratorio de Corina. Y, pero este programa de tutoría, estoy muy entusiasmada sobre crecer este programa. Rocío y su colega, doctora Anita Lee, van a replicar la programa en UMass Lowell y doctora Katia Cividini Mota va a replicar en suya university, en el University of South Florida. Y este año, la coordinadora del distrito escolar, Clear Creek Independent School District, me invitó a trabajar con profesores y estudiantes de psicología AP, Advanced Placement, para enseñarles sobre el análisis de conducta y sobre recopilación y análisis de datos. Entonces, estoy muy de nuevo, entusiasmada por hacer creer este programa. Entonces, estamos haciendo mucho trabajo. El estudiante de Corina me ayudó todavía está ayudando a un estudiante. Bueno, ya ella ya graduado, pero sobre una
Hold on. Revisión de la literatura sobre DEI. Yeah. Ujú. Sofía. Ujú. Ok, bueno, Yeah. súper. Gracias, Sara. Bueno, muy, muy interesado en ver a dónde van estas iniciativas, todos estos proyectos y me alegra saber que haya tantas personas en el área de investigación queriendo conectar con otros analistas Yeah. en Latinoamérica. Corina, bueno, ya Sara nos dio un muy buen contexto de cómo nace esta colaboración. ¿Te parece si pasamos a hablar un poco más del artículo como tal? Sí, claro. Bueno, yo creo que el buen punto de partida, como hace el artículo, es hablar un poco de, digamos, un poco de los segmentos de la población en Estados Unidos que son latinos y también como de esos, del campo específico del análisis de conducta, cuál es el porcentaje de hispanos o de latinos en el análisis de conducta. Y también a partir de ahí el definir qué es ser latino, que ustedes lo describen de una forma también interesante en el mismo artículo, porque claramente es algo difícil de definir, ¿no? ¿Qué es el criterio de inclusión y de exclusión, digamos? Ujú. Entonces, a ver, Corina, cuéntanos un poco de esos Em, primeros datos. bueno, este artículo surge, como decía Sara, de nuestra colaboración, ¿no? Porque ella nos trae a Denise y a mí en un grupo para conversar de nuestro interés común, cómo extender lo que sabemos del análisis y la conducta para comunidades latinas. Y teníamos como que toda una lista de cosas que podemos hacer y no sé qué, estamos hablando. Y en una de esas conversaciones empezamos a hablar de qué significa ser latino, ¿no? Entonces, el otro día le mencioné esto a Sara, que ella hizo un comentario así como que, o sea, por ejemplo, todos hacemos parrillas los domingos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué hacemos los domingos? Mi abuela sin sancocho, o sea, es como, ¿sabes? Como que las cosas que de repente uno identifica como claves de lo que es ser latino pueden variar, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver la literatura de las recomendaciones en cuanto a sensibilidad cultural, una de las cosas que se recomienda es, bueno, vamos a parear, a ponerle un terapeuta que tenga como un historial cultural similar al cliente, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Entonces, si a mí me das a todos los latinos, yo puede que no tenga nada en común con la mayoría, ¿verdad? Porque soy latina, pero por encima de todo soy caraqueña. Entonces, eso es diferente a ser, hasta dentro de mismo Venezuela. He tenido clientes venezolanos con los cuales no comparto muchas perspectivas de vida, simplemente porque tenemos diferencias culturales. Entonces, cuando uno hace recomendaciones bueno, ponle un terapeuta latino a los clientes latinos, ¿qué estamos diciendo, no? Entonces, la pregunta surgió es, ¿qué es esto de ser latino? Cuando decimos latino, es como una categoría amplia y nos estamos refiriendo a un montón de conductas dentro de esa categoría. ¿Qué es eso? Entonces nos pusimos a ver la literatura fuera de análisis de conducta y cuando se habla de latinidad, se habla de los valores que nosotros usamos ahí en el artículo, estas encuestas de valores culturales como el familismo, el machismo, espiritualidad y religiosidad. Entonces, valores que uno de repente asocia, qué significa ser latino dentro de la literatura fuera del análisis de conducta. Cuando se habla de latino, eso es lo que se habla. Y entonces, claro, pueden haber diferencias en lo que cada persona identifica dentro de esos parámetros, ¿no? Dentro de esas dimensiones de latinidad. Entonces, nos interesaba saber, dado que nuestro campo es altamente científico y es un campo que surge de los Estados Unidos. Entonces, si eres analista de conducta, puede que no compartas ciertos de estos valores tradicionalmente latinos. Y entonces queríamos saber dónde estamos nosotros como analistas de conducta, porque si yo tengo un cliente latino que no tiene esa visión del mundo científica, puede que haya una desconexión entre esas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos? Y de ahí surgió. Entonces, claro, hay limitaciones porque, bueno, no tenemos absolutamente todos los latinos o las personas que se identifican como latinos dentro de nuestro campo. De hecho, tenemos una sobrerepresentación de personas que son a nivel de maestría y doctoral y no capturamos de repente todos los RBTs, que es donde hay la mayoría de personas en el análisis de conducta.
Bueno, hay limitaciones como en todos los estudios, pero la idea era esa, pues como que ver, si uno piensa en latinidad, es un concepto ambiguo. ¿Qué conductas le pegamos? Que cuando decimos eso es como si yo digo, tú eres una persona inteligente. Bueno, ¿qué significa eso? O tú eres una persona cómica. ¿Qué conductas? Entonces, era tratar de definir como más, porque hay artículos, como te dije, como mencioné antes, pues que hacen recomendaciones, pero sin tener claro qué significa compartir una identidad cultural. Y bueno, esa era como de ahí surge todo y por eso fue que decidimos la metodología que utilizamos y todo eso. Era como un paso inicial a todas las cosas que Sara estaba comentando, pues que queremos hacer de conectar con latinos dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces, como dices, a partir de ver un poco la literatura que existe fuera del campo, de ahí fue que toman ese punto de referencia acerca de esos valores compartidos que acabas de mencionar, como para insertarlos también en sus propias encuestas, como tener una medida Ujú. de esos valores. Entonces, ya que los mencionaste, vamos a entonces a definir esos valores compartidos que parecen definir a un latino. Definamos cada uno de ellos y después también me interesaría saber dónde ustedes se ubican con respecto a cada uno de ellos. Porque también al Sí. leerlo, yo hice ese ejercicio, digamos, o sea, digamos, antes de que ustedes respondan, darles mi parte, en términos de religiosidad, en términos, como indica en la mayoría de los datos del artículo, o sea, estoy dándole spoiler, ¿no? Pero en cuanto a religiosidad y en cuanto a machismo, me siento mucho menos identificado como latino que con el familismo. Y yo creo que eso también se comparte como en los datos globales de lo que ustedes obtuvieron de sus participantes. Me pregunto si ustedes también se encuentran más o menos ahí, si también es representativo de cómo ustedes se sienten. Pero antes, vamos para la audiencia, quienes no conocen el concepto como tal de cada una de estas cosas, vamos a definirlo. Corina, ¿quieres definirlo para nosotros, por favor? A ver, familismo. El familismo es interesante porque tiene como que varios componentes, ¿no? Y lo que nos gustó de la forma en que estaban definidos todos estos valores es que estaban atados a conductas. Entonces, como tú dices, familismo, hay ejemplos de, yo le pregunto a mi familia antes de tomar decisiones importantes. Yo, me sacrifico mi tiempo y dinero por mi familia. O sea, son cosas muy específicas que uno hace o no hace, ¿no? Entonces, si está en tu repertorio conductual o no. Ujú, Entonces, por eso me gustó, porque es esta idea de como que actividades extendidas que uno le pone una etiqueta, ujú, ¿no? Y bueno, y puedes corresponderla con conducta. Entonces el feminismo es esto, es qué tan atado estamos a nuestra familia extendida. Y eso se puede expresar de diversas maneras. Le preguntas a tu familia, los consultas antes de tomar decisiones importantes, sacrificas tiempo y dinero por ellos, el valor que le ponen al tener una familia propia, o sea, al tener hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante, por ejemplo, esa pregunta, de esa escala en particular, es que nosotros si podemos separar ciertos aspectos. Hay unos en los que las personas que respondieron a la encuesta estaban más identificados que otros. Por ejemplo, cosas como tener hijos es la meta última, o consulto a mi familia para todo. De repente no estaban tan identificados como el sacrificar dinero o el brindar apoyo emocional. Entonces hay como dos aspectos del familismo, ¿no? ujú, Y uno era más, la gente se veía más identificada que otro. Y bueno, y uno puede también pensar que hay aspectos de generación, ¿no? Que han cambiado. Hay aspectos de aculturación. El hecho de que estamos viviendo en Estados Unidos hace que de repente nos hayamos adaptado a ciertas formas de vivir que han ujú, cambiado. Entonces ese es el familismo. El otro era machismo y marianismo. Machismo, sí, me imagino que la mayoría de la gente sabe lo que es. Y marianismo es lo mismo, pero para mujeres. Entonces son como roles de género bien tradicionales, en el sentido de que los hombres son dominantes, son
fuertes, todopoderosos, ¿no? Las mujeres son dóciles, suaves, maternales y bueno, las conductas que van con eso. Entonces, es como el adoptar los roles de género tradicionales y la mayoría de la gente no. Y yo creo que también eso tiene un gran que ver con generación, para ser honesto. Y también, entonces estaba también la parte de espiritualidad y religiosidad. Y esto era interesante porque, como mencioné antes, somos científicos, ¿no? Somos analistas de conducta. Y uno puede pensar, bueno, de repente hay conflicto entre esta idea de creer en Dios y, y ser un científico. Debo clarificar que hay muchísimos científicos que son muy religiosos y no hay ningún, o sea, no hay problema, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención esta idea porque yo crecí en Venezuela, o sea, Venezuela, en la Venezuela que yo crecí en mi familia, el catolicismo era la forma de vivir, pues. Aunque yo no iba a la iglesia todos los domingos, mis tías y mis abuelas todas, o sea, eran religiosas, pues. Y, y para mí eso era parte de mi cultura, entonces me llamaba la atención esa parte también. Sí, Y eso creo que son todas, ¿no? No me sí, perdí ninguna. sí, sí. Y no, una reflexión acerca de algunas de las cosas que mencionaste, Corina. Una de las cosas que me hizo reflexionar es lo que mencionaste en términos de los cambios que pueden, como estos conceptos, como son dinámicos, como mencionabas, pueden ir cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, parte era como tratar de definirlos y ver cómo ellos pueden variar en el mismo punto en el tiempo, digamos, pero en diferentes contextos, diferentes personas definiéndolo de una forma distinta, pero también una misma persona puede cambiar su concepto del machismo en el tiempo, ¿no? Y el tema generacional puede ser uno de ellos. O sea, yo diría que si yo veo a un venezolano en el 2024, un venezolano 2 décadas atrás, quizás ahorita ves como un machismo mucho más tenue, mucho más suave o indirecto, que quizás algunas cosas que quedan al pasar de las generaciones, pero que se va perdiendo, ¿no? O sea, que algunas cosas, de la misma forma, cuando mencionas yo también crecí en Caracas y mi familia también católica y sí, íbamos a misa en familia. Y hoy en día, a pesar de que no practico, no soy tan devoto, de todas maneras, tengo creo que un aprecio por las personas que pertenecen a esos grupos, o un respeto quizás, puedo entender, puedo ponerme en sus zapatos de cierto modo, y es algo que hasta todavía puedo compartir, porque por más de que no sea devoto, para mí, por ejemplo, es algo que yo puedo ir a compartir contigo, ¿no? Por ejemplo, con mi esposa, que sí es un poco más religiosa, ir a acompañarla a misa, entonces lo hago por ella, ¿no? Y quizás algunas personas me puedan juzgar por eso, pero es como, por ejemplo, es cosas que tú puedes compartir o apreciar de otro, a pesar de que no sea algo en lo que tú Gracias. participas. Totalmente. Y por ejemplo, cosa con la generación de mi abuela, yo las veía, yo cuando veía a mi abuela y mis tías, yo les pedía la bendición. Y, y yo todavía les pido la bendición a mi abuela. Yo no soy religiosa, pero ella me dice, bendición, mi amor, bendición, abuela, o sea, es la bendición. Yo no soy religiosa, pero si mi abuela me dice, vamos a misa, yo voy a misa con mi abuela. A mí me Sí, fascina ir a una iglesia, porque aprecio, ¿cierto? Es un aspecto cultural más que religioso para mí. Ujú, para mí es familia, aspecto porque mi familia es importante. Mi familia en Argentina son muy católicos, ujú, católicos. ujú, Pero mi tío es médico, es científico, pero muy católico. Pero, pero cuando, como se dice, me dan bendiciones, right? ujú, Les doy también porque los quiero. ujú. Pero así es. Pero esta conversación es interesante porque estos, como se dice, aspectos o presuntos aspectos de valores latinoamericanos, pero hay muchas influencias étnicas y culturales en Latinoamérica, like Dutch Mm, y Afro, entonces
yo pienso, somos un grupo muy heterogéneo. Heterogéneo. Sí, muy, pero muy. Y hay comunidades en Latinoamérica que practican filosofías y prácticas muy diferentes, muy diferentes. Entonces, quiero decir que cuando digo que soy, latinoamérico, me da curiosidad saber qué es lo que nos une. Hay Ujú. algo, es puramente, ¿cómo se dice? Geográfico, you know, y está bien si es eso. Entonces, este papel queríamos ver, qué dirían al respecto de los miembros de nuestra comunidad que se identifican como latinoamericanos, qué prácticas son latinoamericanos, qué valores. Realmente, cuando más hablamos de ello, menos seguro estoy cómo Sí, definirlo. Lo claro. más y más, realmente es bueno. Ujú. Ah, me pone un poco de, ok, wait, ah, crisis existencial, un poco, right? Like, ¿qué quiere decir? Yo digo, esa es mi familia, viene de Argentina. Hacemos asado cada domingo. Sí, Ah, sí, somos católicos, la sí, familia es muy importante, pero ¿es eso? sí. ¿Hacer latinoamericano? No, no Claro, sé. exacto. Sí, Es yo creo que difícil. enfatiza, Ujú. o sea, el énfasis de que sí hay aspectos compartidos, pero creo que una de las cosas, o sea, que no existe el modelo latinoamericano, ¿no? Entonces, cuando que uno, buen analista de conducta, individualiza todo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, a veces se nos olvida eso porque decimos, este es un latino, tú eres latina, dale, trabaja con él porque ustedes dos son latinos y se entienden. No, igual Oh, hay que conversar. Y el peligro es que uno puede bajar la guardia porque dices, ah, bueno, los dos hablamos español, o los dos somos latinos, los dos somos venezolanos, yo te conozco y es falso, entonces no debemos ser menos metódicos porque estamos asumiendo cosas en base a cierto aspecto cultural, ¿no? Entonces creo que ese es otro lado de esto, ¿no? O sea, estamos buscando en este proyecto era tratar de buscar lo común, pero también subrayar que hay cosas que compartimos y cosas que no compartimos con lo que la literatura nos dice que es el ser latino. Tenemos que estar siempre vigilantes de que, bueno, pilas, pues somos iguales, pero no somos iguales, hay que individualizar. Entonces creo que Claro. es otra cosa que también surge para mí en parte de la crisis existencial esta de Sara, ¿no? yeah. Sí, I think, bueno, oh, perdón. Creo que para mí este ejercicio y grupo y publicación, eso es el punto. Creo que, es muy fácil, pensar sí, creer que o somos los mismos, entonces tenemos mismos valores y, ¿cómo se dice? Retos, challenges, pero porque somos latinos, pero no es, así no es. Y creo que es fácil pensar eso, oh, familia latinoamericana, well, ok, los entiendo. Bueno, no, a lo mejor no los entienden. ujú, Entonces, creo que con este papel, una cosa que yo quiero para los que lo leen es que piensen un poco más, eh, ¿cómo se dice? Hold on, matizada, nuanced, ujú, ujú. cuando están trabajando con familias. Sí, claro, Yeah. yo creo que ahí esa es como la moraleja, ¿no? Esa es la enseñanza del artículo, es por lo complicado que es, por lo existenciales que nos podemos sentir al pensar en esto, entonces quiere decir que es importante que paremos un momento, sea como proveedores de servicios, que ese es el siguiente tema que vamos a hablar, ¿no? Porque ya vamos a meternos más del analista de conducta, la conducta del analista de conducta latino, ¿no?
Entonces, como proveedores de servicios o para entender a nuestros consumidores, dónde nos encontramos y cómo podríamos quizás tener una relación más efectiva, una relación de confianza con quienes establecemos estas relaciones terapéuticas. Y si nosotros no pausáramos y no nos paráramos a pensar en estas cosas, pues perderíamos mucho de esa relación en nuestros propios sesgos no identificados o el no reconocer bien esos matices, ¿no? Que mencionas, Sara, de qué es lo que esta familia valora, qué es lo que puede ser, cuáles son sus reforzadores, cuáles son, y no, entonces, a ese tema vamos a ir. Otra cosa que quería mencionar, digamos, en lo personal, cuando pensé yo en el familismo, es que yo considero personalmente a mis amigos más cercanos como pertenecientes al mismo grupo. O sea, mi familia y mis amigos más cercanos, así como haría cualquier cosa por mi familia, así como importa la opinión de mis familiares, también importa la de mis amigos. Entonces, pensando en cómo también puede como abrirse el grupo de personas pertenecientes a esa familia o cerrarse dependiendo de quién eres. Y lo otro es como otra reflexión, es en este mundo globalizado y con tanta emigración, pienso yo que también ya eso que hablaban de ser grupos heterogéneos, es cuestión de, o sea, hay ciertas tradiciones que ciertas personas pertenecientes a un grupo mantienen a través de las generaciones, que todavía están tratando de lograr que eso no se pierda tanto en esta diversidad, pero sí, ya no hay vuelta atrás, ya hay mucha diversidad. Entonces, no asumir, no es eso, es individualizar, como sugieres, Corina, porque al final a la familia que te encuentres va a ser una mezcla de todas esas historias e interacciones, incluyendo aquellos aspectos culturales que se mantienen o aquellos que se han ido perdiendo a partir de la culturación u otras variables de tu contexto, ¿no? De tu propio entorno. Pero bueno, ya creo que entiendo mi pregunta de seguimiento de dónde se encuentran ustedes con respecto al familismo, la religiosidad. Entiendo, lo que estoy entendiendo es que se ven identificadas con el familismo, pero en aspectos de religiosidad quizás menos conectados, a pesar de tener un aprecio por y tener una historia de haber pertenecido a personas que sí se identifican más con eso y que quizás ya el tema de machismo y marianismo es algo que se ha ido perdiendo, sobre todo en esta comunidad estadounidense y que pensamos que también ha ido cambiando incluso en los lugares donde nació, quizás, o los lugares conocidos o sea, todavía hay trabajo que hacer, pero digamos como yo lo veo ya como algo que de lo cual se habla y que se trabaja, ¿no? En muchos lugares. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí. eh, ¿No? Bueno, obviamente hay problemas de machismo, estoy claro todavía en el mundo, ¿no? Ujú. Pero quizás en lo que ustedes, en lo que respecta a cómo se identificarían con el marianismo, ¿dónde se encuentran ustedes, por ejemplo? Sara, o sea, hay algo de lo cual, digamos, crees que haya estado en tu historia o que aún está en tu entorno en términos de lo que se conoce de una persona que se identifica más con eso, o sea el ser sumiso, sea en términos de el rol como mujer dentro de un matrimonio. Que muchas de esas conductas se refuerzan diferencialmente para mujeres y para hombres, aún Aún. eh, aquí en Estados Unidos, ¿no? Una mujer que habla mucho en una reunión puede ser etiquetada como fastidiosa y no sé, y un tipo que hace lo mismo es, mira que echado para adelante, ¿sabes? Las Ujú. mismas conductas en una mujer y en un hombre, y eso está documentado en el mundo de negocios, en medicina, en un montón, todo, o sea, todavía eso existe, o sea que eso Mm. subyace a lo de los roles tradicionales de mujer y hombre y las etiquetas que le ponemos a una mujer versus a un hombre que hacen exactamente lo mismo. Y yo creo, o sea, para mí,
hay conductas que fueron definitivamente reforzadas de manera diferencial o castigadas de manera diferencial, dependiendo de si éramos yo o era mi hermano el que las estaba haciendo, ¿no? Ah, Claro que si tú le preguntas a las personas que estaban, a mis padres o a mi familia, ellos te dirían, no vale, no nos estamos tratando diferentes porque tú eres niña y tú eres niño, pero ujú. era parte de la cultura, así éramos, ¿no? Y Sí, así somos todavía. El que, el que lo aceptemos lo más tradicional y lo más como que extremo de los roles más extremos de marianismo y machismo, sí, o sea, yo creo que eso ya no existe, sí, pero eso subyace, eso subyace. sí, O sea, no subyace. existe. Y lo que quizás habiendo leído el artículo, yo creo que quizás pensé más en el machismo dentro del contexto de la familia, pero el primer ejemplo que utilizaste, Corina, es más como fuera, como más en el ambiente laboral, que también, bueno, o sea, pertenece también a estos contextos y algo de lo cual pensar, ¿no? Y no sé cómo entonces se entrelazan ese concepto de machismo con el patriarcado también, etcétera. Sí, es que por eso es complicado, por eso es que es difícil diferenciar, porque creo que, o sea, es complicado. Sí. Pero sí, Y no más nada que decir. No tengo. tengo que practicar, tengo muchos pensamientos sobre esto. Tengo que Sí. practicar cómo comunicarlos en español, porque yo, ¿cómo se dice? Rechazo los conceptos tradicionales de la feminidad. Porque en mi familia, mi papá, you know, yo estuve muy cerca de mi papá, muy, y él era feminista. Y Ujú. siempre me dijo, usa tu voz, puedes hacer lo que quieras. Entonces, así soy yo. Claro. Eh, you know, en mis relaciones laboral y relaciones personal. Y eso, algunas veces, encontré muchos hombres modernos que, oh, a mí me gusta una mujer fuerte. Bueno, ¿de veras? ¿Realmente dicen eso? Y entonces tengo opinión muy diferente. Y no me gusta cuando, estás, ¿cómo se dice? When I disagree with you, Desacuerdo. cuando estás de desacuerdo conmigo en Ujú. público, me dijo uno. Y yo digo, oh, bueno, eso va a ser un problema grande. Entonces, ¿por qué? Entiendo, hay diferencia entre hacer, fuerte mi opinión y hacer, hold on, irrespetuosa. Ujú. Eso entiendo. Eso no es, feminismo para mí, pero yo pienso que yo veo machismo en muchos, no solamente americanos, perdón, en nuestro campo. Lo veo en todos y mujeres también, o las personas que identifican como mujeres, también puede ser machistas, porque es filosofía. Y la cosa es que tengo que practicar cómo comunicar esto en español. There- Hay diferentes, ¿cómo se dice? Niveles, Ujú. pensamientos más, no sé cómo se dice, pequeños o infiltrados en nuestros pensamientos. Por ejemplo, yo he escrito un papel para BARP, que va a estar publicado, creo, en noviembre. Y me, they gave me hicieron esta pregunta. Voy a tratar de traducir. Era, ¿cómo ha sido la feminidad un Obstruido. obstáculo? Ajá. Like an obstacle, hindrance. Ujú. How has womanhood been a hindrance? Y es una pregunta interesante porque entiendo, no es la primera vez, pero ese pensamiento que es feminidad, que es la problema, hablar sobre feminidad como problema, y realmente es el patriarcado, Ujú. los sistemas patriarchal systems, patriarcado, que Ujú. son los problemas, pero estamos acostumbrados a hablar sobre
feminidad es como la problema, right? Entonces, esos son sort of diferentes niveles de pensamiento machista, right? Sí, ¿Entiendes? Me estoy sí, comunicando. sí, Okay. no, bien, bien, y sí, definitivamente, sí. Right. Es difícil, comunicarlo en inglés, pero tengo que practicar, comunicarlo en español. Entonces, es una pregunta difícil para dar respuesta, like, are you machista? Bueno, a lo mejor todavía tengo esos pensamientos que no me sirven bien, que son machistas, pero la diferencia es dos, que yo ahora estoy pagando atención a eso y quiero cambiar eso porque yo trabajo más para equality and equidad, así se Ujú. dice. Ya. Bueno, la respuesta de ustedes, y gracias por responder lo que estoy observando es la complejidad de lo que debe ser poder responder a estas preguntas, incluso para aquellos que trataron de responderlas en su encuesta, ¿no? Porque como hay tantos gradientes y hay tantos grises y hay contexto que considerar y hay historia que considerar y quizás estamos un poco ambivalentes con respecto a dónde nos ubicamos en un continuo de machismo y eso, y que quizás también nosotros no somos siempre las mejores personas para decirte, o sea, qué tan machista soy yo. Yo probablemente yo siempre me voy a poner por lo bajito, ¿no? Digamos porque entiendo que hoy en día probablemente tiene connotaciones negativas el que yo me autorreporte como alguien machista. Pero estoy muy claro, como me dice Corina, que subyacen muchas conductas machistas en mi repertorio y así las identifique yo o no, ¿no? Pero bueno, súper interesante el tener conversaciones al respecto y aprecio que hayan tratado de responder dónde se ubican con respecto, sobre todo a la que tenía más tonos de gris, que era el marianismo, ¿no? Quizás fue más fácil responder con respecto a espiritualidad, aunque también dieron contexto de cómo formó parte de sus vidas o forma parte de sus vidas, como también con el familismo, que es donde quizás todos aquí más nos identificamos. Ahora, en el artículo ustedes, antes de hablar del analista de conducta, hablan del consumidor y hablan entonces qué consideraciones deberíamos tener ¿qué encontraron ustedes también al pensar en quién es nuestro consumidor latino? ¿Podrían hablar un poco de eso? Yo creo que se refiere como en lo que decíamos antes del individualizar, ¿no? Esta idea de que no, no podemos asumir un montón de cosas sobre los clientes simplemente por un aspecto que sabemos de ellos. O sea, que si una persona es venezolana, igual tengo que trabajar de manera colaborativa con la familia, o sea, tengo que hacer preguntas, tengo que ver qué es importante para ellos, tengo que igual evaluar la validez social, o sea, todas las mismas cosas que uno debería hacer, ¿no? Este, entonces, es eso del el peligro de etiquetar. Creo que esa es como lo, lo que yo más pienso con respecto a este trabajo es el peligro de etiquetar, que es una forma de comunicarnos de manera rápida, ¿no? Decir, esta familia es latina o yo soy tal cosa, pero es como que si le dijéramos, si trabajas con personas con autismo, dijeras, esta persona tiene autismo. O sea, eso no te dice nada más allá de que tiene un diagnóstico de autismo, pero autismo es una colección de conductas que tú tienes que trabajar con este individuo cuanto a su comunicación, sus habilidades de cuidado personal, etcétera, ¿no? Entonces es como resaltar eso, que sí son latinos, entonces bueno, de repente tienes que prestarle atención a aspectos del valor de la familia o cosas que no deberías saber, ¿no? Y yo pienso todo esto cuando estabas hablando antes de como la autoevaluación, lo pienso del lente del trabajo que Lauren Valier y yo publicamos en el 2022 sobre la autoevaluación con el trabajo de sensibilidad cultural para los analistas de conducta, que
esta idea de que tú te evalúas a ti mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis sesgos? ¿Dónde me posiciono yo en cuanto al valor de la familia o a roles de género o lo que sea? Y también tengo que pensar que la persona con la que yo trabajo tiene una posición con respecto a todas estas cosas. Y no es que le vas a preguntar, mira, tú eres machista, sino que tienes que fijarte, ¿no? En cómo se comportan. El papá te habla a ti o te ignora y le habla a tu colega que es hombre. El papá te dice, no, pregúntale a la mamá, ella es la que sabe, ella es la que le hace la comida. O sea, uno tiene que como que darse cuenta de observar, más allá de observar lo que está en tu papelito que te dice, toma datos de estas conductas, es observa lo sutil de las dinámicas familiares que, que te dan muchísima información, o sea, son ricas en información y, y a veces se pierden porque no estamos recolectando datos sobre eso, pero son valiosos porque nos pueden ayudar a definir cuáles son las áreas en las que nos debemos enfocar, cuáles son las estrategias de intervención que debemos utilizar. Eso yo creo que... Sí, estoy de acuerdo. Ok, ya estoy preparada. Eh, Pues, para mí es fácil, ¿cómo se dice?, abordar el asunto con más matrices cuando prestas servicios a alguien que es claramente diferente a ti, pero es más, ¿cómo se dice?, tempting, hacer suposiciones erróneas cuando tu cliente es como tiene algún aspecto. Entonces te dicen, oh, soy de México, tengo familias mexicanas, tengo muchos amigos mexicanos, oh, yo soy argentina, nos gusta asado, hablamos español, pero, vas a hacer más, creo, errores cuando hay más en común, right? Entonces esto te dice, porque no tienes que hacer esos, ¿cómo se dice?, asuntos, right? El campo de análisis de conducta, hemos sido buenos en individualizar, pero no en identificar todas las cosas necesarias para hacer individualización. Entonces ahora estamos empezando a empezar en estas variables que son socialmente significantes, right? Como dijo Corina, es mirar, esos dinámicos de la familia y prestar atención a esos conductas también, habla solamente papá, mamá no dice nada. Right? Eso, y yo enseño a mis terapistas, ¿quién habló hoy? Oh, papá habló mucho cuando preguntamos algo a mamá, ella miró a papá primero para, hacer respuesta. Eso es bueno, tienes que hacer, mirar todas estas conductas. Entonces, es también individualizar muchas variables de conductas, hay right? algo que mencionan también bueno, es un poco más obvio, que es los temas lingüísticos, ¿no? El ser bilingües. Pero bueno, más allá, algo que cuando se trata de ser polígamos o de... No, lo dije bien. O sea, el hablar Políglota. políglota, yo dije polígamos es otra Es cosa, otra cosa. es otra cosa. Pero no, sí, políglotas. ¿No? eh, en este caso, es también la recomendación que ya todos sabemos en términos de utilizar un lenguaje más coloquial, el adaptarnos muy específicamente a la forma de comunicación, el estilo de comunicación de esa familia al establecer esas relaciones. Y como resaltabas, Corina, yo creo que también salió a relucir en otra conversación que tuvimos, es eso de cómo se nos enseña o cómo se nos refuerza diferencialmente a hablar de una forma bien técnica, y que después se nos castiga también a utilizar el lenguaje coloquial, y al haber perdido ese repertorio, después no podemos traducir, ¿no? De regreso, ¿no? No podemos traducir de nuevo a lo coloquial, y eso nos impide quizás tener esa efectividad al tratar de comunicarnos con las familias. Pero bueno, eso también ya nos lleva entonces a pensar en
el analista de conducta latino como proveedor de servicios, ¿no? O sea, que estamos, no solamente que es necesario para el consumidor, sino qué observaciones tienen ustedes entonces con respecto al analista de conducta que tiene, que está asociado a la latinidad. Pero bueno, de ahí viene también el mismo estudio, ¿no? La encuesta que ustedes hicieron. Entonces, antes de responder, ¿qué descubrieron ustedes acerca del analista de conducta latino y su conducta? Porque pueden hablar un poco del método que utilizaron para realizar esta encuesta, para que la audiencia también conozca. Obviamente tendrán acceso al artículo, pero ¿qué hicieron ustedes entonces para organizar esta encuesta? Bueno, consultando con personas que saben sobre la construcción de encuestas, con las que yo he colaborado antes, hemos aprendido el valor de usar medidas que existen, por ejemplo, que ya han sido validadas, por eso utilizamos las medidas que existían ya para familismo, marianismo, etcétera. Este, y nosotros, hay algunas preguntas que sí creamos nosotros después de crear como una primera tanda de preguntas de la encuesta que la pusimos en un formato que se puede hacer por internet que se llama Qualtrics. Tuvimos estudiantes de mi laboratorio que revisaron las conductas, que revisaron las preguntas y la idea era así como que, bueno, no solamente el flujo de todas las preguntas, sino cómo están escritas. La puede entender una persona que no haya creado la encuesta. Hay personas que también eran dos estudiantes de pregrado. Una es Sofía, la que mencionó Sara antes, que ha colaborado con su laboratorio. Y la idea era, bueno, vamos a asegurarnos que las preguntas estén escritas de una manera que una persona en cualquier nivel de su entrenamiento pueda entender y responder las preguntas. Entonces, después de que hicimos eso, nos dieron sus perspectivas en algunas preguntas, cambiamos algunas cosas, y de ahí surge como la versión final que fue la que usamos y compartimos para ver quién respondía, ¿no? Ok. Y Sara, entonces nos puedes contar un poco de los resultados. O sea, no te voy a pedir que de memoria me digas los datos específicos, sino quizás algo que haya resaltado para ti de los resultados de esa encuesta. Algo de ¿qué? ¿Qué era? Sí, algo que haya resaltado, o sea, un highlight de los resultados que te venga a ti a la cabeza. Nada me dejó sorprendida. Si me acuerdo, era familismo, era muy popular. Muchos se identificaron con familismo y mucho menos con, ¿cómo se dice? Machismo. Machismo. Ujú. Sí. Y menos no era mujerismo, era mujerismo. Marianismo. Marianismo. Pero mujerismo también es filosofía. Nosotros hicimos nuestra tarea sobre aprender sobre estas filosofías para informar la publicación, pero eso era los sort of resultados más grandes. Familismo fuerte, menos en machismo, menos en marianismo. ¿Y qué más, Corina? Nada. Sí, en realidad no había mucha sorpresa. Yo creo que una de las cosas interesantes fue que también la gente decía que su latinidad informa su trabajo como analistas de conducta, ¿no? Pero entonces es interesante porque te puedes pensar ahora cuando te metes en en este vortex de información ¿qué significa eso? ¿cómo? Sí, Cuando, si yo digo que mi latinidad informa mi trabajo, ¿qué significa eso cuando nos damos cuenta que la definición de latinidad es diversa, ¿no? Entonces es como interesante eso. Otra cosa que nos llamaba la atención es el tema bueno, porque sabemos que hay información que sugiere que la falta de representación, líderes en un área, hace que sea más difícil para personas de grupos que no están tan representados, que surjan como líderes, porque claro, uno no se ve representado, no tienes apoyo, etcétera, o modelos. Y preguntamos cuántas personas tenían algún tipo de supervisor o mentor que había sido latino. Entonces, claro, esto también es difícil y Sara ha tenido unas buenas opiniones sobre esto, porque, bueno, le dejo que ella lo diga.
Yo estoy preparando para dar respuesta, porque yo no sabía cómo responder a esa pregunta, a que, cómo influye tu trabajo, tu identidad americano, porque yo no sé, y a lo mejor la gente dijo que sí, porque como analista de conducta hacen ese asunto que toda su historia, influye su trabajo, right? ¿Me entiendes? Sí. Que no puedes separar esas cosas. Ujú. Sí, Ah, sí, sí. Claro, claro. El, y cuando me preguntan, ¿tienen mentor o profesor latinoamericano o americana? No sé, porque yo no voy a hacer, ¿cómo se dice? Suposición quién es o quién no es. Cuando yo fui a la escuela, nadie estaba hablando sobre su identificación cultural. Entonces, y es problema grande hacer suposición de dónde viene alguien. Alguien me ve a mí, sí, y dice, no, no es latinoamericana, ella, pero sí, you know. Y entonces no sabía cómo dar respuesta a eso. Y es problemático simplemente hacer suposición sobre quién es o no es, right? Personas de mi generación, sus profesores no estaban hablando sobre eso, porque no pensábamos que era importante. Ahora este papel, ahora nosotros somos profesores y estamos pensando más cómo que quiero enseñar a mis estudiantes posgrados, especialmente, si se decía, de su identidad, right? Que eso es importante hablar sobre eso. Sí, es un buen espacio que le estás dando a tus estudiantes actuales y futuros estudiantes que quizás antes no existía. Y el recuerdo también con conversaciones, Corina, cuando me hablabas de cuando te mudaste a Estados Unidos y o sea, estabas como no solamente en un lugar muy homogéneo en términos de la etnicidad de las personas con que tenías el frente, ¿no? Entonces, muchos eran hombres, muchos eran americanos, muchos eran blancos, etcétera. Pero como el nicho dentro del nicho también era que estabas en un mundo pequeño que era el análisis experimental de la conducta. Entonces, claro, esas conversaciones no sucedían en aquel entonces cuando llegaste a Estados Unidos, pero que hoy, y en gran parte dándole mérito a ustedes, porque hoy en día las conversaciones que ustedes están liderando son la razón por la cual muchos de sus colegas que no son latinos están teniendo estas reflexiones acerca de cómo ellos deberían reconocer sus propios sesgos o autoevaluarse con respecto a dónde ellos se ubican en términos de estas identidades distintas y cómo también podrían ellos ser un mejor modelo para sus estudiantes, sus supervisados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa que me viene a la cabeza que se menciona en el artículo en términos de cómo a veces por esta minoría de latinos analistas de conducta, proveedores de servicios de análisis de conducta, a veces se les explota un poco, ¿no? Porque bueno, o sea, estamos dándole servicios a muchas familias y a muchas otras personas latinas y pues sabiendo que tienes el idioma, pues te lanzan a las trincheras básicamente para que tú te encargues de todo ese peso, ¿no? Cargues todo ese peso. ¿Algún comentario al respecto? ¿De acuerdo? ¿Solución? Sí, eso es algo que mencionamos ahí, no sé qué tan, de verdad que no recuerdo qué tanto lo describimos, pero es una cuestión que claro, si yo tengo la habilidad de poder comunicarme en el idioma, una de las recomendaciones que damos es la diversidad lingüística y cómo poder brindar servicios en el idioma preferido de la familia, ¿no?
sea, claro, yo tengo esa habilidad y ¿por qué no ofrecérsela a una familia? Pero si eso me va a dar más trabajo a mí que a mis otros colegas y que no va a ser remunerado de ninguna manera, es como un peso agregado que le estamos poniendo a ciertos empleados que tenemos que tener cuidado, ¿no? O, por ejemplo, si dicen, bueno, Corina, tú hablas español, porque tú no traduces todos estos formularios y todos estos panfletos y todas estas, o sea, no, contrata un servicio para que lo haga, yo no soy, ¿entiendes? Entonces, como que tenemos que tener cuidado de qué peso le estamos poniendo a las personas que tienen esa habilidad, porque todos tenemos diversas habilidades, entonces de repente hay personas que tienen habilidades para trabajar con niños pequeños, con adultos, le pedimos, pero tenemos que no pedir extra y poner labor extra a personas que son grupos minoritarios. Eso es básicamente, y si le vas a pedir extra, pues entonces eso debe ser Remunerado. realizado de alguna manera, ¿verdad? Porque es trabajo extra, ¿no? Si no le estás pidiendo a todos los analistas de conducta en tu agencia que traduzcan panfletos, pues entonces esto es extra. Si no le estás pidiendo que sean traductores durante sesiones, eso es extra. Entonces hay que, nuevamente, cautela. No me acuerdo si ustedes hacen alusión a esto en el artículo, pero creo que en conversaciones lo hemos hablado, que también parte de la solución es en aspectos de mejorar la representación de latinos en el análisis de conducta para que así se produzcan más analistas de conducta latinos, ¿no? Que Exacto. puedan Y apoyar. sí, eso es parte de todas las Tenemos grandes cosas que queremos ver es eso, pues, o sea, cómo aumentamos la representación, cómo apoyamos a latinos que están dentro y fuera de los Estados Unidos a ser parte de nuestro campo, o sea, todo esto va junto, ¿no? Okay. Esto es tema importante. Voy a tratar de nuevo de hablar sobre esto en español, pero así se dice, hispanohablantes, Spanish speakers, los que hablan español, siempre tienen la carga de traducir y es bueno que pueden ofrecer ese servicio, pero esto supone una carga desproporcionada para esas personas de grupos subrepresentados. Y si son, y siempre es like burdening the burden, no sé cómo decir en español. Siempre se cae así. Eso es problema de equidad. Siempre se tienen que cargar de más para proteger de su grupo. Y tenemos que tener más apoyo de grupos afuera de nuestro grupo, ¿entiendes? No solamente en nuestro grupo, pero que todos nuestros sistemas piensan en cómo ayudar esos problemas de equidad, porque si yo si tengo estudiantes que hablan español, eso es muy bueno, pero si tienen que trabajar más en traducir y traducir, ¿cómo se dice? Recursos, materias, right? Entonces me pregunto, ¿reciben las mismas experiencias de capacitación que los otros estudiantes o no? ¿Están tomando más tiempo a hacer eso? ¿Están perdiendo algo? Eso es importante y no pensamos en esto. Y esto, y eso va al tema sobre apoyo de sistemas. Esa es la razón que tenemos que hablar con todos grupos adentro de estos sistemas, porque necesitamos apoyo sistemático, right? Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Houston, teníamos que preguntar, ask for money. Pedir. Pedir, gracias. Not ask a question, pero pedir financing. Financiamiento. Sí. Pedir dinero, I guess. Y, nosotros queríamos translators, alguien que puede traducir, pero profesionalmente, Ujú. para que nuestros estudiantes puedan enfocar en sus estudios, right? Y eso es un ejemplo pequeño cómo usar sistemas para hacer mejor equidad, Okay. right? Sí, sí, por supuesto. Okay. Bueno, yo creo que ya los elementos del artículo, yo creo que cubrimos la mayoría de ellos.
si fuese a quedarme con alguito más que no sé si quieran comentar al respecto, pero algo que también tocamos así por la superficie en términos de ese conflicto quizás que pudiera suceder entre la ciencia y la espiritualidad o religiosidad. O sea, que mencionan que muchas personas estas cosas pueden coexistir, ¿no? Y es demostrado por aquellos colegas que tenemos que tanto son religiosos como analistas de conducta. Pero bueno, si quisiéramos debatir, se pudiera debatir, ¿no? Dentro del determinismo y predeterminismo. O sea, que lo que no se nos enseña o lo que no se habla es cómo coexisten o cómo uno navega eso, o cómo viene ese compartir de espacios sin que exista conflicto. Creo que más bien no se habla. Entiendes que hay personas que pueden darle espacio a ambas, pero no se te dice cómo lo hacen. Entonces, no sé si ustedes desde su experiencia han tenido estas conversaciones con colegas o si hay algo una fuente dentro de nuestro campo a la que ustedes puedan ir en donde esto se haya hablado. A mí no se me ocurre nada con respecto a religiosidad o espiritualidad específicamente, pero yo pienso en esto de la misma forma que pienso de cualquier otra identidad cultural, porque como dije antes, pues para mí la religión es una cosa cultural. Y yo lo pienso como una parte de la intersección de las muchas identidades que todos tenemos, ¿no? Entonces, así como yo puedo ser, venezolana, mamá, etcétera, 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 y coexisto con Sara, que es argentina, etcétera, 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 las intersecciones de todas mi historia de aprendizaje puede coexistir con otros. Entonces, lo mismo que yo le diría a una persona de que cómo coexistir con una persona que es de X grupo con al que tú no perteneces, se lo diría con respecto a cómo interactuar con alguien que pertenece a un grupo religioso. Así es como lo pienso yo, pero admito que no le he dado mucha más consideración. Okay. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto es conversación, ¿cómo se dice? Más grande o sobre ser latinoamericano. Yo tengo una amiga que es religiosa y analista de conducta, una profesora que es muy inteligente, muy efectiva y tiene muchos que son mis amigos que se identifican religiosos en nuestro campo, son más flexibles en su religión normalmente. Ya, eso es todo. Normalmente no son muy sort of biblical literalists, no sé cómo decir, son más flexibles en sus pensamientos. Sí, yo lo que podría añadir a eso es que también cuando yo observo esa flexibilidad, también la veo dentro de su adherencia a la ciencia, ¿no? Como en el sentido que también es algo que siempre evoluciona también y se autocorrige. Entonces, como uno se siente un poco menos dogmático porque sabes que va a cambiar. Así es, menos dogmático, gracias. Okay. Sí. Pero bueno, sí, interesante, ¿no? Porque eso podría también ser no sé, otra razón para sentirnos existencial, digamos. That's right, sí. Pero bueno, siempre es costumbre también terminar con consejos para otros analistas de conducta, personas que están en el campo. Y yo pensé en este caso, pues, a ti, Sara, pedirte que consejos generales, no de lo que quieras hablar, cualquier consejo que quieras dar, tu experiencia. Y como Corina, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar tus consejos anteriormente, yo creo que quizás pedirte más bien un consejo bien dirigido hacia este tema de la latinidad. Entonces, no sé, Sara, si de repente tienes consejos para otras personas que están en el campo de análisis de conducta que te puedan escuchar. Que tengo muchos consejos, pero de nuevo tengo que practicar cómo comunicar esos consejos en español. Sea consciente de su propia identidad y su comportamiento o conducta verbal y cómo eso influye su trabajo. Eso es tema importante para mí. Yo hable
hablo mucho sobre eso. Voy a hacer presentación en la Michigan Autism Conference este octubre sobre este tema, que tienes que pagar más atención a tu conducta verbal porque influye otras conductas y cómo trabajas con tus familias y clientes. Entonces, eso es mi consejo para hoy. Tienes que pensar sobre tu identidad y conducta verbal. Ok, perfecto. Corina. Ay, a ver, mira, yo ahorita, yo creo que no sé si es por lo que está pasando en Venezuela o qué, pero una de las cosas que yo he estado pensando mucho es en el legado de latinoamericanos en nuestro campo, ¿no? Que de repente no conocemos mucho. Y como decía Sara al principio, o sea, estamos de repente muy regados por ahí, somos grupos chiquitos que no estamos muy organizados y no nos comunicamos, pero es importante que sepamos que hay muchos haciendo cosas maravillosas en Latinoamérica y que el legado es muy grande, que no es de ahorita, es de hace décadas y décadas de gente haciendo cosas maravillosas en Latinoamérica que de repente no las conocemos acá porque están escritas en español, no están publicadas en los journals que conocemos, pero es como una invitación de repente a los analistas de conducta a que se familiaricen con otros trabajos que se está haciendo en otras partes y a todas aquellas personas en Latinoamérica o que hablan español, que están en otros lugares, que sepan que tienen una comunidad, ¿no? Que hay una comunidad de un montón de nosotros que estamos ahí y si podemos ofrecerle apoyo de cualquier forma, que mira, somos un equipo, pues tenemos esto en común y una de las razones por las que yo estoy aquí hoy es porque tuve una comunidad de apoyo desde que estaba en la universidad en Caracas. Y, y ese legado continúa y espero que el trabajo que estamos haciendo nosotras y que espero que continuemos le dé apoyo a muchas otras personas también. Gracias a ambas por sus consejos, gracias por compartir toda esta información a partir de este artículo, pero que hayamos tenido la oportunidad de profundizar en varios de estos temas. Agradecemos mucho, Corina, que una vez más estés acá para diseminar información relevante, mucho de tus experiencias y conocimientos y por todas las iniciativas que has tenido. Y Sara, también es para mí un placer tenerte por primera vez aquí en el podcast y me encanta saber no solamente del trabajo que estás haciendo para los latinos aquí en Estados Unidos, sino tu interés en conectar con personas en Latinoamérica, sobre todo en este momento en donde se necesita tanto cuando queremos que prospere el análisis de conducta en Latinoamérica y que hay muchas personas que ya están llevando esa bandera y que necesitan verdaderamente de nuestro apoyo, de las personas que quizás que ya llevamos un poco más de tiempo en el campo o que de repente hemos tenido la fortuna de tener recursos para poder apoyar a otros. Así que bueno, espero que tengan un buen día y les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Gracias, Miguel. Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast with Matt Sikoria. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.